Hola a todos, hoy con el contenido de la práctica que corresponde a la interpretación de parámetros laboratoriales relacionados con los lípidos. Vamos a ver cuáles son los contenidos con los cuales vamos a trabajar. Tenemos el concepto, a las funciones de los lípidos, clasificación de las lipoproteínas, las funciones de las mismas, clasificación de las dislipidemias, los factores de riesgo que conllevan a esas dislipidemias y por último la interpretación de parámetros laboratoriales con relación a los lípidos. Bueno, ¿cuál es el concepto que se tiene acerca de lo que son las dislipidemias? ¿Sí? Es un conjunto de enfermedades asintomáticas que tienen la característica común de tener concentraciones anormales de las lipoproteínas sanguíneas. Entonces, podemos hablar de que se refiere a la presencia de anormalidades en la concentración de lípidos sanguíneos. Y cuando hablamos de lípidos sanguíneos, hablamos de los triglicéridos, del colesterol total y de sus fracciones como el VLDL, LDL y el HDL. También cuando se habla de dislipidemias, muchas veces hacemos referencia o el paciente hace referencia a un desorden que supera a la referencia, ¿verdad? Estamos hablando de valores mucho mayores a lo que dice la referencia. Sin embargo, dislipidemias también se habla cuando el valor está muy por debajo, porque hay casos y situaciones también en las cuales eso representa un problema. Y también tener en cuenta que por lo general son asintomáticas, pero llegan momentos en los cuales también, digamos, hay ciertas situaciones que nos dicen de que existe un problema con los lípidos sanguíneos. Bueno, esta es una clasificación de los lípidos porque no podemos dejar de describirlos por la importancia que tienen, por su naturaleza, por su función. Entonces vamos a ver que estos están formados por cadenas hidrocarbonadas que tienen ciertas características que son insolubles en agua, que son poco densos, que son solubles en solventes orgánicos. También estas se clasifican según su afinidad o no al agua. Pueden ser tanto polares como apolares. En el caso de los que son apolares, estos son lípidos complejos y hay diferentes tipos de vuelta que corresponden a los triglicéridos, a los fosfoglicéridos, a los esfingolípidos y a las ceras. Y en el caso de los afines al agua, que son lípidos más sencillos, estos se clasifican en esteroides y en carotenos. Y por otro lado, también que cumplen funciones tanto de reserva, donde los triglicéridos son la principal reserva de energía en los tejidos animales. También poseen un componente importante que es estructural, donde los fosfolípidos, en este caso los glucolípidos y el colesterol, forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Y por otro lado tenemos la regulación hormonal, donde las hormonas esteroides regulan el metabolismo de las funciones de reproducción. O sea, los lípidos son imprescindibles para la vida y esa es en este momento la idea más importante dentro de lo que es, digamos, la educación nutricional. ¿Por qué? Porque el paciente siempre llega al consultorio teniéndole un pavor a los aceites. Sin embargo, no escatima en comer, por ejemplo, algo frito. Que no digo que no pueda, pero sin embargo, tratar de hacerle entender que esas sí son grasas que de repente deberían de evitar. Bueno, y siguiendo entonces con esta música de fondo, eh, les traigo esto porque justamente el paciente siempre piensa que, digamos, las grasas son malas, los lípidos en sí, sin embargo, cumplen funciones tan importantes que no podemos prescindir de ellas. Entonces, el punto principal de referencia es justamente sacarle el estigma al paciente de ver que todo lo que sea grasa sea malo, porque muy por el contrario, tenemos ciertos componentes de las grasas que nos ayudan a justamente a tener un efecto cardioprotector. Y ese es el caso de una de las fracciones del colesterol bueno, que le llamamos así comúnmente, que es el HDL. Entonces, eh, esto me parece algo muy jocoso siempre en el consultorio porque vemos siempre pacientes que están constantemente eh, estigmatizando al colesterol como que es un componente, digamos, malo en el organismo. Sin embargo, cumple funciones muy importantes. Bueno, siguiendo con el protagonista de la,
de la película. Vemos al colesterol como un lípido que se encuentra en todos los tejidos corporales y en el plasma de los vertebrados. El colesterol es un componente importante de las membranas celulares. ¿Por qué? Porque esta está formada por una bicapa lipídica en la cual el colesterol cumple la función de darle, digamos, flexibilidad a esa membrana y que esa membrana no sea rígida y se rompa. Entonces es un componente fundamental de las membranas celulares. Y algo también muy interesante que solamente está en tejidos animales, ¿sí? Constituye fundamental en el cuerpo humano, ya que forma parte de todas las membranas. También el colesterol es un precursor de hormonas esteroideas y de la vitamina D. Por eso también no podemos prescindir de las grasas, porque gracias a este componente, a su precursor en este caso, el colesterol tiene un precursor que se llama ciclopentano per hidrofenantreno, que lo que hace que a partir de ella se puedan, digamos, producir diferentes hormonas en el organismo. Siguiendo entonces con las funciones del colesterol, porque son múltiples, ya habíamos mencionado la función estructural de las membranas, precursor también no solamente de hormonas sexuales, sino de otras, y algo también relevante que es un precursor de las sales biliares. También es interesante recalcarle esto al paciente, de que todas estas funciones hacen que, digamos, este componente del organismo sea súper importante dentro de lo que es, digamos, las funciones que cumple el colesterol. Luego tenemos los triglicéridos. En el caso de los triglicéridos es muy diferente. ¿Por qué? Porque es un tipo de lípido formado por la unión de 3 ácidos grasos saturados con una molécula de glicerol. Si recordamos lo que es un ácido graso saturado, este es un componente cuyos enlaces son simples, entonces por eso se denomina saturados. ¿Sí? La síntesis de triglicéridos se realiza en el retículo endoplásmico de casi todas las células del organismo, siendo los principales los adipocitos y los hepatocitos los que, digamos, la sintetizan. Entonces, los triglicéridos son la forma en la cual se guardan los ácidos grasos del cuerpo. Y lo fundamental aquí es que estos son sintetizados como reserva de energía. Nuestra principal reserva de energía es a través de justamente los... ¿Cuáles son las funciones que cumplen los triglicéridos? Son varias. Una de ellas es la reserva energética del organismo. También son aislantes térmicos, son productores de calor metabólico durante su degradación y también da protección mecánica a los órganos y articulaciones. Entonces, las funciones de los triglicéridos también son importantes, solo que cuando trabajamos con un, digamos, exceso es cuando también vemos ciertos problemas. Pero hay que aclarar que también cumple funciones muy importantes en el organismo. Y siguiendo a, digamos, a esos lípidos que estamos describiéndolos cada uno, trabajamos ahora con los que son las lipoproteínas. ¿Por qué hablamos de cada uno de ellos? Justamente porque el desorden, digamos, de las funciones y el exceso de estos lípidos son los que van a generar las dislipidemias. Entonces, por eso es importante, digamos, en hablar de cada una de ellas para poder tener un panorama más abierto y más, digamos, completo a la hora de hablar del tratamiento. Bueno, trabajamos entonces con las lipoproteínas. ¿Qué son las lipoproteínas? En realidad son lípidos unidos a proteínas. ¿Por qué se unen a proteínas? Justamente porque estos lípidos deben circular en sangre y para que puedan circular en sangre, estas tienen que tener cierta afinidad con lo que sea soluble. Y los lípidos, por su naturaleza, justamente no son solubles en agua. Entonces, por ende, esos lípidos se unen a proteínas para poder, digamos, estar dentro de lo que es el torrente sanguíneo. Bueno, si le vamos a dar una definición, podemos decir que son macromoléculas esféricas que están formadas por una parte lipídica apolar, que es el caso del colesterol y los triglicéridos, y una capa externa polar que es afín al agua formada por fosfolípidos, colesterol libre y apolipoproteínas. O sea, son un complejo que están formados tanto por lípidos y por proteínas. Los componentes proteínicos son apolipoproteínas o enzimas, que es la parte proteica. Y los más importantes son en este caso, kilomicrones, las partículas VLDL, LDL y HDL. Vamos a hablar de cada una de ellas. Bueno,
Hablando entonces de las lipoproteínas, vamos a ver aquí una imagen en la cual podemos observar que tenemos las lipoproteínas de acuerdo a su densidad, ¿sí? A las, digamos, más grandes hasta las más pequeñitas, ¿sí? Vamos a ver que se clasifican en diferentes grupos según su densidad. Entonces, a mayor densidad, menor contenido de lípidos. Estas se clasifican en kilomicrones, que no están presentes allí precisamente en la imagen. A partir de las VLDL tenemos que son las de muy baja densidad, las IDL, que son las de densidad intermedia, las LDL, que son las de las lipoproteínas de baja densidad, y las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad. Cumple una función diferente. Vamos a ver, entonces, en el caso de los kilomicrones, que corresponden a lipoproteínas más grandes y menos densas presentes en circulación. Estas se encargan de recoger los triglicéridos de la digestión, que son los triglicéridos exógenos, y llevarlos hacia los tejidos del organismo. Entonces, los kilomicrones serían justamente los transportadores de las grasas que consumimos con la alimentación, ¿sí? Tienen un 98% de lípidos y un 2% de proteínas. Por eso son las menos densas, justamente porque transportan más grasas que proteínas, a diferencia de las lipoproteínas, ¿sí? Entre las cuales se encuentran las siguientes apolipoproteínas, que tenemos el factor proteico con el cual deben viajar para que puedan ir a la circulación, que es la apoproteína A, la ApoB48, la ApoC, la ApoE. En el caso de las VLDL, las VLDL, por sus siglas que corresponden en español a las lipoproteínas de muy baja densidad, se encargan de distribuir el colesterol por el organismo una vez que el hígado los haya procesado, ¿sí? Por tanto, se encargan de transportar triglicéridos endógenos hepáticos y llevarlos a los tejidos extrahepáticos, tejidos periféricos, y depositarlos. O sea, digamos que el camino que recorren las VLL entonces es del hígado hacia los tejidos, ¿sí? Las VLL tienen una relación estrecha también con los kilomicrones. ¿Por qué? Porque transportan también triglicéridos. No es así el caso de las demás, que ya netamente transportan en colesterol. Son ricas en triglicéridos y contienen un poco más colesterol que los kilomicrones, ¿sí? Entonces esa es una diferencia importante también con las otras lipoproteínas. Y están compuestas por un 90% de lípidos y un 10% de proteínas, entre las cuales también tenemos las siguientes APOs, que son la ApoB100, la ApoC, la ApoE. En el caso de las LDL, esta es una lipoproteína que transporta el colesterol desde el hígado al resto del cuerpo para que éste sea utilizado por las distintas células. Convengamos que también tiene el mismo camino que realiza las VLDL, ¿sí? Con la diferencia que las LDL tienen mucho mayor contenido de colesterol que las VLDL. Entonces, digamos, el trayecto que realiza es su función va desde el transporte de colesterol del hígado hacia los tejidos periféricos y a las distintas células. Se forman cuando las lipoproteínas, que son las de muy baja densidad, pierden triglicéridos y se hacen más densas y más pequeñas, conteniendo altas cifras de colesterol. Y este exceso es lo que es dañino, ya que la LDL cumple una función importante en el organismo, ¿sí? Las apoproteínas que están relacionadas con la LDL es la ApoB100, ApoB100. Luego tenemos las HDL, ¿sí? Que por sus siglas en inglés corresponden a las lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? Pueden ser sintetizadas en el hígado o en el intestino y son ricas en proteínas y fosfolípidos, a diferencia de las otras que eran más ricas en colesterol, ¿sí? Tienen gran capacidad de captación de colesterol, lípidos, apoproteínas, especialmente las resultantes del catabolismo de las VLL de los kilomicrones. A diferencia de las otras lipoproteínas, las HDL tienen un trayecto inverso. ¿Por qué? Porque las demás iban del hígado a los tejidos periféricos. Sin embargo, las HDL van desde los tejidos periféricos. Lo que hace es tomar todo el colesterol sobrante, digamos, de los tejidos y los lleva al hígado para que esto lo vuelva, digamos, a reutilizar. Tiene un efecto cardioprotector, justamente,
en el cuerpo, ¿sí? Bueno, acá tenemos una síntesis de lo que es la vía exógena y endógena para comprender un poco qué es lo que sucede con el colesterol dietario, que muchas veces es por eso justamente los alimentos que tienen colesterol son demonizados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el colesterol en sí, o sea, todo lo que el paciente consuma y que contenga colesterol, esto va a representar un 20% nada más del metabolismo eh, total de ese colesterol, ¿sí? O sea, la vía exógena va a colaborar en un 20% o en un máximo de un 30% de ese colesterol total. Sin embargo, la vía endógena es la que va a hacer que, digamos, ese valor de colesterol LDL esté o no dentro, digamos, de sus parámetros normales. ¿Por qué? Porque la síntesis de colesterol depende en un 70 a un 80% del propio organismo, ¿sí? Del metabolismo del propio organismo, independiente a la ingesta. Sí hay una vía exógena, pero es mucho menos de lo que es la vía endógena, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo ocurre aquí la vía exógena. El colesterol de la dieta pasa a través de los enterocitos del intestino, ¿sí? A través de la membrana, pasa a través de la luz intestinal a, digamos, los capilares, con los cuales, digamos, estos van trasladados a través de los kilomicrones, ¿sí? Van por los capilares, ¿sí? Esto hace que por una circulación de retroalimentación esto vuelva a llegar al hígado, ¿sí? Y el hígado se encargue de reabsorberlo y reutilizarlo, ¿sí? En el caso de la vía endógena, que tiene que ver ya con las otras lipoproteínas, que es justamente la LDL, VLL, HDL y la IDL, estas netamente corresponden a la producción endógena en su mayoría, ¿sí? Donde vemos que el flujo digamos, el flujo de paso de estas lipoproteínas van, en el caso de las VLDL, HDL y las LDL, van del hígado hacia los tejidos extrahepáticos, ¿sí? Y en el caso de las HDL va al revés, ¿sí? Va desde los tejidos hacia el hígado. Bueno, y haciendo un repaso de lo que es la absorción y transporte de lípidos exógenos, vamos a ver entonces que los lípidos consumidos con la dieta, ¿sí? Esta va, digamos, a las células intestinales para ser absorbidas, ¿sí? A través del enterocito. Entonces, esto pasa, digamos, al torrente sanguíneo y lo transportan los kilomicrones a través de los capilares, ¿sí? A nivel capilar tenemos una enzima que es la lipoproteína lipasa, que es la que permite el paso, digamos, de esos lípidos por un lado hacia el músculo o hacia el tejido adiposo para su almacenamiento. Y los kilomicrones remanentes vuelven otra vez al hígado a través de receptores hepáticos. ¿Para qué? Para su reutilización. También, digamos, esos lípidos exógenos son necesarios para la formación de ácidos biliares y colesterol en el hígado. Bueno, y esta es una síntesis, digamos, de todas las rutas y de todos los trayectos que realizan estas lipoproteínas. Por un lado, entonces tenemos a, eh, a las lipoproteínas de muy baja densidad, que son las VLDL, a las LDL y a las IDL, que lo que hacen es entonces llevar el siguiente trayecto. Transportan los lípidos, digamos, digamos, en mayor medida el colesterol, ¿sí? De el hígado hacia los tejidos periféricos. Sin embargo, el HDL, que es, digamos, una lipoproteína mucho más pequeñita que las demás, tiene una función centrípeta, o sea, todo lo opuesto a las otras lipoproteínas. En este caso, las HDL lo que hacen es transportar el colesterol remanente de esos tejidos periféricos, o sea, de otros lugares, y los lleva hasta el hígado. Bueno, entonces, llegando a lo que son las dislipidemias, vimos su definición. Entonces hablamos sobre cuáles eran los protagonistas de esas dislipidemias, ¿verdad? Los componentes, en este caso son los triglicéridos y el colesterol y sus fracciones. Existen clasificaciones para hablar de las dislipidemias, ¿sí? Fredrickson tenía una clasificación de las dislipidemias según su fenotipo, que lo clasificaba en 1, en 2A, en el 2B, 3, 4, 5.
Sin embargo, hay otras clasificaciones como que más prácticas para el diagnóstico, ¿sí? Tenemos por un lado a las dislipidemias primarias, que son aquellas alteraciones que obedecen a un trastorno del propio metabolismo lipoproteico, o sea, esto tiene que ver con los genes, con la genética, con las fallas que vengamos trayendo, digamos, en los genes, ¿sí? Y por otro lado tenemos a las dislipidemias secundarias, que son aquellas alteraciones del metabolismo de los lípidos producidas por enfermedades, también puede ser por ciertos estados fisiológicos, como otros factores externos, como los fármacos, y en general por enfermedades subyacentes. Bueno, entonces aquí tenemos a una nueva clasificación de las dislipidemias por practicidad, como les dije. Por un lado tenemos según el tipo de lípido alterado, que puede ser una hipercolesterolemia neta, o sea un desorden netamente de lo que es el colesterol en sí, o en una de las fracciones, o en dos o más fracciones. También las hipertrigliceridemias aisladas, o sea, donde solamente tenemos los triglicéridos elevados. También a las dislipidemias mixtas, las cuales cursan tanto con una elevación por encima del valor normal del colesterol o de una de sus fracciones, ¿sí? Y también de los triglicéridos. Bueno, para esto también tenemos que determinar ciertos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque a partir de allí también va a haber una línea de tratamiento según el factor de riesgo. Entonces, aquí tenemos al panel de tratamiento de adultos que en su, digamos, sesión 3 tiene o clasifica las dislipidemias según los factores de riesgo. Entonces es importante manejar que para que uno pueda tener ciertos criterios a la hora de evaluar un factor de riesgo, tenga, digamos, presente siempre a los entes de referencia. En este caso, el ATP3 es una referencia para determinar factores de riesgo y también para el tratamiento de las dislipidemias. Entonces tenemos aquí un cuadro en el cual tenemos la presencia de riesgos y la categoría de esos riesgos. Por un lado tenemos a la cardiopatía coronaria, equivalentes de riesgo de cardiopatía coronaria, que puede ser cualquier enfermedad coronaria de base, ¿sí? O a ciertas enfermedades que sean equivalentes. Dentro de esas enfermedades equivalentes tenemos, por ejemplo, a las personas con diabetes o a las personas con alguna enfermedad renal, ¿sí? Entran en una categoría 1 o de alto riesgo. Después tenemos a múltiples, se habla de dos o más factores de riesgo adicionales que nos llevan a una categoría 2 o riesgo moderado. ¿Cuáles son esos factores de riesgo adicionales? Tenemos aquí, tener una edad mayor o igual a 45 años si sos varón o 55 años en el caso de la mujer. También otros riesgos es el hábito de fumar, tener una presión arterial mayor a 140-90 miligramos de mercurio, tener un valor de HDL, colesterol, ¿verdad? Menos de 40 miligramos de cilitro. Y en el caso de tener también antecedentes de primer grado, estamos hablando madre, padre, ¿sí? Con algún antecedente de enfermedad coronaria. Eso sería en la categoría 2, un riesgo moderado. Y dentro de lo que es 0 a un factor de riesgo adicional, tenemos en la categoría 3 o riesgo adicional. Entonces, va a depender de estos factores de riesgo para clasificarlo a los pacientes de acuerdo, digamos, a qué línea de tratamiento seguir, ¿sí? Entonces es importante siempre contar con una referencia a la hora de categorizar a este tipo de pacientes. Existen factores de riesgo que nos van a llevar a decir, bueno, cuáles de ellas nosotros podemos modificar o no para poder ayudar al paciente, ¿sí? En este caso son no modificables, como vimos anteriormente, una de las variables era la edad. Lastimosamente no podemos, digamos, detener el tiempo. La edad es un factor determinante también para el desarrollo de enfermedades, ¿sí? Entre ellas también las dislipidemias y las enfermedades coronarias. El sexo también, en este caso el varón tiene mayor predisposición que la mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres, por las hormonas femeninas, tenemos un factor cardioprotector dentro de lo que es, digamos, los niveles de HDL. Y nuestros antecedentes que tampoco vamos a poder modificar, ¿verdad? Si venimos con, digamos, antecedentes de primer grado, mi mamá o mi papá que tenga alguna enfermedad cardiovascular, entonces yo también tengo la probabilidad de desarrollar ese tipo de enfermedades. Bueno, estos son los factores de riesgo entonces no modificables. Y bueno, y dentro de los factores de riesgo modificables tenemos justamente a todas esas actividades que podemos hacer que cambien, digamos, la expectativa
de evolución de la enfermedad en cualquier paciente que esté con una dislipidemia o una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Entonces tenemos factores modificables como el estilo de vida, que justamente tiene que ver con el hábito de fumar, de tomar alcohol, bebidas alcohólicas en sí. En el caso del hábito de fumar, porque está demostrado que la nicotina presente en el cigarrillo lo que hace es justamente inhibir la producción de óxido nítrico, que es un compuesto que se encuentra en las paredes de las arterias, o sea, en los vasos arteriales. Cuando ese óxido nítrico disminuye por causa de la nicotina, lo que hace es que esas paredes arteriales se vean más rígidas y por ende entonces aumente la presión arterial de ese paciente para que pueda compensar justamente la rigidez de esa arteria. Entonces, esa es la manera en la cual trabaja el cigarrillo para que para endurecer esa arteria y posterior a eso por un mecanismo de compensación el paciente empieza a hacer una hipertensión arterial que más adelante le lleva a un problema cardiovascular. En el caso del alcohol también tiene, digamos, efectos negativos sobre lo que es el metabolismo de los lípidos. Vamos a ver en la siguiente clase cómo es que el alcohol hace justamente que esos lípidos sufran una alteración por, digamos, una sobreingesta de lo que es bebida alcohólica. También tenemos a la actividad física como un factor modificable dentro de lo que es, digamos, la prevención o en el caso de que ya haya alteración en la disminución de esos niveles de lípidos, específicamente en los triglicéridos. Y la alimentación, que es un pilar fundamental sobre la cual vamos a trabajar muy detenidamente, justamente de acuerdo a la categoría de riesgo de paciente. ¿Para qué? Para que ese paciente pueda ser tratado dentro del riesgo que le corresponda. Si amerita farmacología, o sea, tratamiento farmacológico, lo haga, y si es netamente alimentación y cambio de estilo de vida, así también lo haga.